Muchas gracias por el favor de su sintonía, Foco Político con Carlos del Pozo. Nosotros ahora vamos al enfoque principal de la tarde. Tenemos una interesante conversación con una profesional de la salud mental, especialista en adicciones, también psiquiatra de enlace, la doctora Alexandra Iches, a la quien damos la bienvenida a nuestro espacio. Doctora, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y súper encantada de estar en este espacio que por lo menos me da el perfil de que va a ser muy objetivo. Gracias, gracias, doctora. Aprovecho su presencia para que hablemos un poco esta tarde de psicología política, sobre todo la estructura mental de conducta de un dirigente político, pero sobre todo también que hablemos un poquito de ese comportamiento de las masas a través del comportamiento de los políticos, el diseño de políticas y estrategias. Ujú. Pero vamos a hablar también, doctora, ¿sabe de qué? De un comportamiento que comienza a parecernos normal, pero que es bastante anormal. En las calles, en nuestros entornos de trabajo, en la casa, el comportamiento agresivo de la población, del vecino, del amigo, del hijo, del padre, de la madre, del esposo, de la esposa. Vamos a hablar un poquito de violencia social. Quiero comenzar, doctora. Recientemente tuvimos un resultado electoral que fue pronosticado por la mayoría de las encuestas. Decían que el presidente Luis Abinader iba a ganar las elecciones. Todas las encuestas coincidían en eso. Sin embargo, había un indicador de preocupación que la oposición de alguna manera lo reseñaba, pero quizás no pudo sacarle el provecho. Una parte de esa misma población que valoraba de manera extraordinaria al presidente Abinader era la población que no estaba conforme con el desempeño de la economía. Sin embargo, no se reflejó en el resultado electoral. Finalmente, el presidente Abinader ganó con un 59%. ¿Cuál es el comportamiento de las masas ante situaciones como esa? ¿Estamos en República Dominicana ante la manipulación de las masas, el uso de estrategias que pueden de alguna manera hacer que la gente vote en contra de lo que está sintiendo? Pero claro que sí. Hace un par de semanas, un par de meses, cuando estábamos en todo lo que era la vorágine de la contienda, una de los acotes y de las especificaciones que yo me atreviera a dar en su momento era que la población entendiera y separara lo que era el concepto real y objetivo de lo que buscaba en un candidato y el apasionamiento o en este caso su comportamiento emocional. Claro, aquí en Dominicana se desarrolló, y eso lo vimos en las últimas semanas o previo a las elecciones, lo que fue un muy buen marketing político, aunque sí tenemos que tener claro que el tema de la psicología política es bastante apasionante porque es la forma en que los líderes, o en este caso quienes están alrededor de ellos, desarrollan pautas a llevar a cabo para poder influir de una manera muy sutil e inconsciente sobre la población. Y por supuesto, cuando tú dices que precisamente lo que en este caso los contrincantes, La la parte oposición, sí. de la oposición no aprovechó, fue que precisamente se concentró muchísimo más en tratar de vetar los puntos negativos, en tratar de resaltar los puntos negativos del gobierno, cuando en realidad tenía que haber hecho una gran explotación de los puntos positivos que ellos podían estar ofreciendo. Entonces se concentraron en esto y por supuesto lo que se repite mucho, indistintamente tenga un trasfondo negativo o no tan bueno, es lo que se queda, es lo que se queda y hasta por morbo tú vas y lo buscas y en la población surge la curiosidad. Dicen que fulanito, ejemplo, dicen que fulanito no va a ser un buen alcalde, pero si él ganara, ¿qué pasara? Déjame votar por él para ver qué puede pasar. El voto del dominicano es altamente emocional, más que en otros países de Latinoamérica. Doctora, otro aspecto dentro de ese mismo contexto, en esta semana pasada el presidente Danilo Medina, dentro del discurso que le practicaba ante los seguidores de su partido de cara a un congreso que ya se inició, él decía que el PLD tiene que reconectarse con la sociedad, que ya no puede seguir marcado simplemente recordarle a la gente lo que se hizo. Ujú. El votante dominicano agradece, recuerda las cosas buenas o necesita para poder impulsar el voto de nuevas acciones. Porque de hecho vemos un detalle particular. La imagen del presidente Abinader siempre ha estado por encima y divorciada de la imagen de su gobierno. Claro. ¿A qué se debe eso? Fíjate que una de las premisas o una de las cosas que más repetitivo nosotros vemos en la población, si habláramos de nuestro presidente, es que se ha tratado de mantener la imagen del presidente muy limpia, muy pulcra, muy sweetie, muy dulce.
Y aunque la población exprese de manera muy detallada, bueno, el funcionario de este gobierno es malo o no es eficiente, pero el presidente es bueno y tiene buena gente y tiene intenciones que son positivas. Cuando tú me decías a mí o me hablas de lo que dijo el expresidente, porque aquí todo el mundo se queda siendo presidente, Sí, sí. presidente Danilo, presidente Leonel, pero cuando hablamos de lo que dijo el expresidente Danilo, fue lo que él mismo se encargó de hacer. O sea, él ahora está diciendo que tiene que hacerse que tiene que dejar de hacerse lo que él estuvo haciendo y la intención de él más que nada fue este resultado. Muchas personas piensan que había una intención unificadora y no es así. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de mantener entidades, de mantener estructura, no podemos estar mediados por lo que es la voluntad individual. Tenemos que pensar mucho en lo que es el bienestar general y el objetivo en común. Y cuando tú tratas de mantener fuera de tu ser quien dirijas, los demás se sienten avasallados. ¿Usted cree, doctora, tomando ahora como referencia un punto estratégico que utilizó la campaña del expresidente Leonel Fernández, que era remarcar el tema de la carencia de los alimentos? ¿Usted cree que nuestra sociedad, 20 años después, sigue enmarcada en las mismas situaciones de necesidad, pero enfocado en el tema de la alimentación, como lo fue en el año 2000, en el año 2024, 20 años después que hemos tenido la evolución social? ¿Sigue siendo el tema de los precios un elemento importante para una campaña política? Los precios siempre, o sea, el costo de la vida siempre va a ser un elemento, un punto de referencia para, en este caso, cualquiera de las entidades y gobiernos que se estén postulando, poder hacer una buena estrategia. Sin embargo, tenemos que hacer una muy buena relación entre el acceso y el poder adquisitivo que la población está teniendo en este momento, sin importar la forma en que consigue el dinero, porque hay algo que tenemos que aclarar. Pudiéramos hablar de que ahora hay más acceso. La población tiene más evolución, la población tiene la capacidad de manejar más recursos económicos, aunque no los retenga, porque hay que hacer la gran diferencia. Okay. Ahora hay mucho más oportunidades de los famosos emprendimientos, en donde tú, aunque no seas el dueño del capital, tienes la evolución del dinero que te da esa facilidad para tú estar cerca de cada una de cada uno de esos servicios. Ahora bien, tenemos que entender que asimismo la población va asumiendo un estilo de vida que no es el que se corresponde con su realidad económica. Y por supuesto, tenemos un país mucho más empobrecido, pero con mucho más acceso al factor económico. ¿Cómo se explica eso, doctora? La pobreza, o sea, la carencia de una sociedad no se mide por qué tanto tenga o no, sino qué tanto necesite. ¿Por el ingreso per cápita que recibe no se debe medir entonces el nivel de pobreza? No, para nada, Okay. para nada. O sea, es muy diferente. Incluso en salud, si pusiéramos el sector salud, que es mi área, no tenemos mejores servicios porque tengamos mayor inversión. Okay. O sea, ¿cuándo vamos a estar mejor? Cuando la población esté más sana de forma general y utilice menos los servicios de salud. Así es que debe de medirse. O sea, cuando a mí me hablan de que construimos 400 hospitales, o sea, yo no lo veo como algo positivo, yo lo veo más como algo negativo, porque estamos con una población mucho más enferma, que requiere mucho más recursos y que por supuesto va a ser una carga mucho más alta para el Estado. En la parte emocional, doctora, yo quiero que usted me dé su valoración. Si los procesos de campaña en República Dominicana, que son permanentes, aunque Sí. las elecciones son cada 4 años, pero se mantienen los 3 años previos y el año de las elecciones en campaña, ¿impacta de manera positiva o negativa en la salud emocional de la población las campañas políticas? Claro, de manera contundente y mucho más en este caso para aquellos que no resultan agraciados dentro de la contienda. O sea, hay una afectación directa. De hecho, se maneja mucho lo que son el estrés, en este caso, los trastornos del sueño.
hay muchísimos episodios de ira, se pierden muchísimas amistades, o sea, tú puedes darte cuenta que las relaciones interpersonales se afectan de una forma contundente. Hay personas que después de una contienda electoral no se hablan más nunca, una amistad de 15, 20 años. Por supuesto, viene lo que es el trastorno anímico post-elección, la soledad del poder o de ya tú no estar en el poder. Se dan muchos factores que determinan incluso lo que se pudiera decir que es el bienestar de un círculo familiar. Poco político, estamos conversando con la doctora Alexandra Iches y dejaba la inquietud en el aire sobre ese comportamiento agresivo que estamos percibiendo en los diferentes segmentos donde uno intercambia en el tránsito, en el comercio y en cualquier lugar uno pues se encuentra expuesto a ser agredido de manera física o verbal por las personas. Doctora, ¿qué es lo que nos está pasando en República Dominicana? Que de hace un tiempo para acá pues hay una conducta agresiva tanto de parte de las personas que nos rodean como hasta de uno mismo hacia los demás. Tú sabes que estamos frente a lo que yo denomino no una ola, una crisis o una pandemia de violencia social. La violencia social que se traduce, por supuesto, en lo que son patrones de conducta aprendida o réplica de patrones que la población entiende han dado resultado, y eso tú lo puedes ver de una manera muy directa cuando de una forma u otra los mismos patrones que han dado respuestas contundentes o han provocado un daño moral, físico y social visible son los que se siguen repitiendo. Nosotros tenemos una población muy reactiva, muy poco educada, por no decir no educada, y que por supuesto una de las manifestaciones en esos patrones conductuales que más se está viendo es que a mayor reactividad y mayor daño en el hecho que yo llevo a cabo, pues mayor sensación de control y de poder a mí me da sobre el resto. Entonces, todo el mundo está en una sobreexposición que se cree con el derecho de todo y con la obligación de nada, y que por supuesto, como no tenemos a nivel social un régimen de hecho, consecuencia, que sea de manera contundente, porque una de las cosas que de manera reiterativa tratamos de que la población entienda es que por ser entes sociales debemos de estar regidos por lo que son los límites, y lamentablemente estamos en una sociedad actual en donde no quiere primero asumir las responsabilidades y los límites que socialmente debe de llevar a cabo para tener un entorno armonioso. Doctora, el criterio de que ahora es más importante la presentación del producto que el contenido que hay dentro del mismo, ¿se puede revertir ese comportamiento? Definitivamente, los patrones conductuales pueden modificarse. Ahora bien, pueden modificarse cuando los actores, los individuos, los que están involucrados tengan, por supuesto, el objetivo de poder mediar por un beneficio personal y colectivo ese patrón. Algo que si la población entendiera de que, y yo este acote se lo hice a un grupo de periodistas, digo yo, me da tanta pena porque ustedes han pasado de ser los que dan noticia a ser la noticia. Sí, así es. Y uno como las personas que transmiten un mensaje deben de entender que ese mensaje debe de ir acompañado conjuntamente de un patrón que sirva de molde por la capacidad de influencia que tú tienes sobre la sociedad y sobre el resto. La permisividad en lo que son algunos patrones que son altamente violentos, en este caso agresivos, y que transmiten esa hostilidad general, hacen que la población entonces entienda que le están dando una carta blanca para que él también la replique. Hay una realidad también, doctora, de la cual uno no puede sustraerse. Estamos en la época del like, del RT, del me gusta. Entonces, ante el acceso y la facilidad que tenemos de ser visibles, de ser virales, la educación que estamos recibiendo, sobre todo los adolescentes, es que los comportamientos que nosotros de otra generación consideramos hoy que son anormales, sin embargo hay una población que está recibiendo de manera constante un bombardeo de comportamientos que para ellos entonces son normales. Y de eso paso a lo siguiente. Si usted se fija, cuando se aborda a alguna persona que ha estado en conflicto con la ley, lo primero que él dice es, no, yo tenía necesidad,
y yo no tengo la culpa de haber nacido pobre, yo tengo el derecho a seguir viviendo, pero ese seguir viviendo implica el arrebato de un celular, quitarle la vida a una persona. Bueno, lo que pasa es que si tú no naciste con una casa en casa de campo, confórmate con una casa en el campo. O sea, ¿dónde está esa misma hiperexposición que hay y esa necesidad imperiosa de los likes, de ser aceptado, unos patrones totalmente distorsionados de lo que es el valor? Y ya no hay una categoría en donde se valore el ser, sino el que poseo, porque realmente si eso es lo que más se promueve, es lo que más normal se va a convertir. Y el individuo tiende a copiar patrones, y esos patrones que son aceptados, pues van a replicarse. Pero también te voy a decir lo siguiente, estamos frente, no me gusta usar la palabra generación, porque eso como que segmentiza, pero hay algo básico. Estamos en unos tiempos donde los adultos jóvenes y adultos que tenemos son aquellos niños que se criaron solos. Entonces estamos pidiendo adultos jóvenes y adultos con comportamientos que sean socialmente aceptados e idóneos cuando vinieron de una educación absolutamente nula, no solamente dentro de lo que es el aprendizaje de programas académicos, sino de aquella educación emocional. O sea, estamos frente a los muchachos que la mamá y el papá estuvieron o están fuera de casa, pero que tampoco se les fomentó lo que era en este caso el análisis y la cercanía a lo que son sus progenitores. Doctora, entonces, ante esa realidad que usted me acaba de describir, ¿quién debería guiarnos en la sociedad y quién debe acompañarnos para poder lograr entonces el estadio que uno aspira como sociedad que podamos desarrollar? Definitivamente los proyectos sociales son proyectos a largo plazo y en vez de convertirse en programas de gobierno, tienen que ser programas de Estado, en donde se fomente y se den las condiciones para que no solamente existan lo que son las facilidades, entre comillas, académicas, sino también las facilidades educativas, que son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es educación y otra cosa es tú terminar un pensum. Entonces, mira, si te fijas, fuera de tus padres, ¿quiénes fungían como figuras de autoridad? El maestro, Sí, el sacerdote o el pastor, el deportista, la persona respetuosa de tu entorno. Sin embargo, por esa misma ausencia y yo tratar de darle un poco de empoderamiento a ese niño que yo misma estoy dejando solo, sí, yo agarro y le desautorizo las demás figuras de autoridad. O sea, también tenemos que hacer, yo soy de las que opina que sí debemos de hacer una institución para educar a la familia. La familia ok. no están sabiendo educar. Al no saber educar, piensan que es una responsabilidad del gobierno, no digo del Estado, sino del gobierno. Y ahí nos perdemos un tiempo Sí. maravilloso y al final, como yo digo, tenemos adultos cimarrones por ahí que se creen con el derecho de todo. Doctora, en un minuto, yo sé que él no es paciente suyo, pero es una persona públicamente expuesta. Me refiero al presidente Joe Biden. De acuerdo a los escenarios que hemos visto y en breve tiempo, ¿qué está pasando con el presidente Biden? Mira, hay algo que es innegable, que es la edad. Y la edad te condiciona y te coloca en una posición de vulnerabilidad para cualquier situación que tenga que ver con el área salud. Sí entiendo que uno de los comportamientos idóneos que deberían de tener sus asesores es resguardar un poco y proteger un poco más la figura de la persona que resulta ser una de las más importantes del mundo. Y lo que más me preocupa es la vulnerabilidad con que se pueden sentir los millones Sí. de norteamericanos, de ciudadanos, cuando ven que su figura principal está teniendo altas fallas, vamos a decirlo así. Bueno, doctora, como siempre, muy agradecido de esta conversación. Se quedan muchos temas. Yo lo que le Sí. voy a comprometer a usted públicamente es que nos visite, qué sé yo, una vez al mes, 2 veces al mes, porque siempre es importante poder conocer de Claro. usted su punto de vista y sobre todo nos lleva a muchas reflexiones y tranquilidad. Claro, claro, ya más adelante eh, te podré exponer algunas ideas que tengo para ver si logramos de una u otra forma que la salud mental tenga su prioridad dentro de lo que es el sistema de salud.
¿Dónde las personas pueden, doctora, ponerse en contacto con usted? Porque sé que siempre se generan inquietudes más allá de lo que uno puede exponer aquí en la pantalla. Claro que sí, yo estoy ubicada en la Torre Profesional Corazones Unidos, en el teléfono 809-960-9464 y por mis redes sociales, doctora Iches. Bueno, gracias. La doctora Alexandra Iches, una invitada de lujo aquí a Foco Político.